Buenos días y bienvenidos a nuestro blog, concretamente en la sección Conociendo a... Y tenemos hoy a Leandro, quien es el director del Conservatorio de Música de Cáceres. Muchas gracias y un honor tenerle aquí. Igualmente. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Ninguno, que muchísimas gracias por estar aquí, a vosotros. Vale, pues... Sí, échese un poquito para adelante. Sí, más que nada para que pueda... ¿Quién es Leandro Lorgo? A ver. ¿Cómo es Leandro Lorgo? No, ¿quién es? Pues soy un compositor y profesor actualmente en el Conservatorio y en la Universidad de Extremadura. O sea, mi función es en este momento la dirección del Conservatorio de Cáceres. Llevo aquí desde 93 en Cáceres y eso es. Pero también soy compositor en mis tiempos libres que pueda tener. Vale. Al otro lado. ¿Qué edad tienes? Pues la verdad que a veces no lo sé, porque no te llevo cuenta, pero 56, voy a cumplir 57 años este año. O sea que ya estoy al final Ya estás, de una etapa de mi vida, sí, es cierto, que es la docente. O sea que tengo proyectos para dedicarme a la composición en un futuro. ¿Qué estudios tienes? Bueno, los estudios que tengo son estudios de Conservatorio Superior de Música en Madrid, que son equivalentes a licenciatura, a todos los efectos. Y también estoy haciendo el doctorado en la Universidad de Extremadura. Y si acabo algún día la tesis, pues seré doctor. Pero vamos, eso es lo que son los estudios que tengo. Doctor, estoy en la Facultad de Filosofía. En este caso sería doctor en Filosofía, porque estoy en un departamento de Historia. Pero la especialidad que tengo es música. Pero a veces... aunque no hay especialidad de música, es decir, de musicología en la Universidad de Extremadura, lo más próximo para nosotros es o bien la Facultad de Educación o bien la Facultad de Filosofía, que es donde podemos acceder a estudios de doctorado los profesores, es decir, aquellas personas que tenemos título superior en conservatorio, que es, ya digo, equivalente a una licenciatura, una carrera superior. Muy bien. ¿Cuál es su canción favorita? No, yo creo que te has saltado mucho. ¿Qué estudios tiene? No. ¿Qué aficiones tiene? ¿Qué aficiones tiene? Que hemos saltado un poquito. Se ha ido otra pregunta. Es que lo del directo lo que pasa. Claro. Fallo de directo. ¿No? A ver, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué aficiones tiene? Pasa la cabra. Las aficiones que tengo, pues la verdad es que están todas relacionadas con la música, porque es lo que más me gusta. Entonces, la principal es componer, que es parte de mi trabajo también. Sí. Muy bien. La siguiente. ¿Por qué te gusta la música? ¿Cómo? ¿Por qué te gusta la música? No sé, fundamentalmente siempre me ha gustado, pero sobre todo por mis profesores. O sea, yo me dedico a la música porque nosotros siempre nos reflejamos en nuestros profesores. Entonces vi como modelo a un profesor mío de composición y entonces yo dije, yo quiero ser como este. Y por eso me dedico. Y la verdad es que se lo tengo muy, muy agradecido. ¿Tocas algún instrumento? Sí, toco fundamentalmente el piano, que es lo que he estudiado, pero también me inicié en el trombón cuando llegué a Cáceres porque creamos aquí una orquesta de jazz, entonces hacía falta trombonistas y empecé un poco con el trombón. Pero fundamentalmente el piano. ¿Qué época musical le gusta más? ¿Por qué? La verdad es que me gustan todas las épocas, pero desde luego que la que más me gusta es la actual, porque en la actual puedes escuchar música de todas las épocas. O sea que estoy en contacto con música de todo tipo, comercial. Tengo una hija de 11 años
inevitablemente escucho los 40 principales y bueno, escucho todo tipo de música, desde clásica, romántica, barroca, moderna, y encuentro, o sea que valoro todo tipo de música, encuentro calidad en todo tipo de música. Si está bien hecha, no importa el estilo. ¿Cuál es su canción favorita? Ahora sí. No sé, tengo un montón de canciones favoritas porque suelo tocar canciones porque me gusta mucho el jazz y toco en el conservatorio tenemos, no sé, sí. En el conservatorio tenemos música moderna, tenemos guitarra eléctrica, bajo eléctrico, entonces yo como alumno colaboro. Digo como alumno porque voy a las clases y a aprender con el profesor de guitarra eléctrica. Entonces tocamos habitualmente canciones americanas, entonces tengo un montón de canciones. Ayer estuve tocando una a los alumnos, una que compuse y es de la que voy a hablar ahora, que se llama Clara, pues esa me gusta mucho. La había olvidado y ayer los alumnos me dijeron que la tocara y la toqué. Y entonces me di cuenta que me gustaba. La compuse hace 15 años y todavía está ahí. Pero hay muchas canciones. ¿Por qué has sido profesor? ¿Cómo? ¿Por qué te hiciste profesor? La verdad es que no lo sé. Es un medio de vida, desde luego para los compositores. Es muy difícil vivir de la composición. Muy difícil. Entonces, casi todos los compositores nos dedicamos a dar clase. Aunque no estaba dentro de mis expectativas, un amigo mío me empujó, me dijo, preséntate a las oposiciones. No me iba a presentar, bueno, me presenté, aprobé. Y me destinaron en Cáceres. Y entonces les estoy muy agradecido porque gracias a eso me ha permitido hacer otras cosas. Desde luego que como compositor es muy difícil vivir. La única expectativa, la única posibilidad que tenemos en el mundo de la composición, o bien es dedicarte a la composición comercial, puramente comercial, y aún es difícil, o dedicarte al cine, y también es muy difícil. Y bueno, es muy inestable, tienes que tener mucha suerte, estar en el sitio. Yo también he hecho todo eso, pero lo he hecho a tiempo parcial, pero con la libertad de no necesitar esa fuente de financiación, porque me dedico a la enseñanza básicamente, es decir, yo vivo de la enseñanza y a tiempo parcial hago todo lo que puedo hacer. Cada vez con más tiempo pues hago composiciones, pero no dependo de las composiciones que me encargan, porque eso es realmente difícil. O sea que soy profesor por eso, como un medio de vida, realmente. Pero también quiero decir que me encanta dar clase porque tengo contacto con los alumnos a diario y eso hace rejuvenecer a uno porque estás en contacto con alumnos. Y he tenido alumnos, he trabajado en la enseñanza desde la etapa de jardín de infancia, es decir, desde 3 años hasta los adultos de la universidad, o sea que conozco toda la gama de alumnos y la verdad es que me gusta mucho la relación con los alumnos, es lo que más me gusta. ¿De dónde tu afición por la música? ¿De dónde te viene? Bueno, no, mis padres no se dedicaban a esto, pero en los años 60, bueno, antes siempre se cantaba más, ahora no se canta. Los padres cantan a los niños. Yo recuerdo mi infancia con mi madre y mi padre cantándome, uno en estéreo, uno en un lado y otro en el otro. Es decir, me cantaban canciones que afinaban muy bien y cantaban canciones de los años 60, pues sobre todo de festivales de Eurovisión, canciones de toda la vida. Entonces eso me ha marcado, porque desde pequeño he estado escuchando calidad en mi familia, pero que no se dedican a ello. O sea, simplemente intuición y cantaban muy bien. Y lo importante es que cantaban juntos y cantaban al unísono y a la vez. Y yo tengo desde pequeño, pues eso, entre nanas y canciones que antes se cantaban, pues tengo una experiencia no académica, pero sí fundamental para valorar la música. ¿Cómo has accedido al puesto del Conservatorio de Cáceres? A ver, como dije antes, me presenté a unas oposiciones porque un amigo me animó. Las oposiciones se efectuaron en Madrid porque
antes el territorio del Ministerio de Educación y Ciencia estaba centralizado en Madrid. Estamos hablando antes del 2000. Hoy día todos los centros educativos extremeños pertenecen a la Junta de Extremadura, pero yo aprobé en el 92-93. Entonces me presenté a las oposiciones y a partir de ahí, dependiendo de la puntuación, pues te destinan a un conservatorio estatal de entonces. Todos son estatales, pero hoy día pertenecen todos a las comunidades autónomas. Pero estamos hablando en los años 90, había un territorio MEC, es decir, que me podían haber destinado a Salamanca, a Madrid, a Segovia. Yo no conocía Cáceres y pedí primero Madrid y en segunda oposición Cáceres. En Madrid no me iban a dar porque no había plazas y en tercera Salamanca y luego a partir de ahí pues la lista. Pero pedí Cáceres, no sé por qué. Pero bueno, yo nunca había estado en Cáceres antes del 90. Conocía Trujillo de pequeño, pero no conocía Extremadura bien. Trujillo sí, conocí por eso. Tú eres de Trujillo, pues muy bonito. Pero pedí Cáceres y al final me destinaron a Cáceres. Entonces, cuando llegué aquí en el 92-93 sí, pues nada, me gustó la ciudad, vi la parte antigua. Yo podía haber pedido destino, pero vi la parte antigua y digo, si consigo una casa en la parte antigua, ¿sí? Si consigo una casa en la parte antigua, me quedo aquí. Y en el 94 conseguí una casa en la parte antigua y me quedé aquí. Y viajo habitualmente a Madrid, o sea que estoy viajando siempre. Pero me gustó Cáceres y digo, mira, para trabajar en Madrid, pues trabajo aquí. Porque, total, aquí hay más calidad de vida y la ciudad permite, pues eso, otro tipo de relaciones con la gente. Pero fue por eso, destino de funcionario, Cáceres. Y aquí me he quedado, no he pedido. Y tengo puntos para irme a donde quiera ahora, vamos, me puedo ir a donde quiera. ¿A Málaga podrías ir? Sí, podría ir a Málaga, sí, pero no lo tengo en mente, ¿sabes? Calidad de vida. Sí, calidad de vida y está muy próximo a Madrid, que a mí me interesa mucho porque a veces hago trabajos en Madrid de publicidad y entonces me permite comprometerme y en un momento dado ir para allá. Por eso hay coches y además es que habitualmente viajo los viernes para allá. Sí. Él le toca a Damaso. ¿Sabes cuál es? ¿La edad influye para empezar a tocar un instrumento? Bueno, la edad influye dependiendo, pero vamos, yo soy un ejemplo de un estudiante que ha empezado tarde, porque en mi familia no había educación musical, salvo la intuitiva, ¿no? La normal. Entonces yo empecé estando en el instituto. A mis padres les dije, quiero estudiar en el conservatorio. En mi pueblo había una profesora de música y yo era amigo de su hijo. Su hijo tocaba el piano y a mí me interesaba mucho. Entonces, a los 14 años, 15, empecé en el conservatorio, que ya es muy tarde, teóricamente, es cierto, para una vida profesional de instrumentista. O sea, cuanto antes empiece el instrumento, mejor. Pero también digo que nunca es tarde. Y sobre todo porque hay otras carreras. Por ejemplo, la docente, no importa haber empezado más tarde. Y la compositora, por ejemplo, la composición, puedes empezar a la edad que quieras, porque es composición, o sea que no es tarde. Para tocar el instrumento, cuanto antes empiece, mejor. Pero nunca se sabe, porque hay niños que a lo mejor empiezan con 5 años y con 15 los abandonan. Es decir, lo importante es fundamental que los niños tengan la suficiente motivación. Y entonces, si uno tiene suficiente motivación con 14 años, pues puede dedicarse, como en mi caso. Yo me dediqué empezando con 14 años, pero sabía, a los 16 o 17, sabía que me quería dedicar a la música, porque es lo que más me gustaba. ¿Con qué artistas colaboras? Pues he colaborado con distintos artistas, así conocidos, por ejemplo, con Lucrecia, la cantante esta, que sí compuse una canción que incluyó en un libro, pues en un libro-disco, en un disco. Y suelo colaborar con profesionales, con escritores profesionales de letras de canciones. Esos son con los artistas que colaboro. Y luego con profesores, intérpretes. Por ejemplo, ahora estoy haciendo una obra para cuarteto
de saxofones para un cuarteto de saxofón español y se estrenará la obra dentro de unos meses, es decir, con distintos intérpretes para los que se hacen obras. Entonces, ¿con qué artistas te gustaría colaborar? Me da igual. Quiero decir que, por ejemplo, con intérpretes consolidados. Pero vamos, que en principio no tengo, más bien artistas, por ejemplo, con orquestas. Más que artistas, yo no pienso tanto en ese tipo de mercado. Me interesa más la sinfonía. Es decir, me gustaría colaborar con directores de cine. Es decir, con directores de cine para hacer música de cine. Y también con orquestas sinfónicas. Esos son los artistas, la orquesta sinfónica. Lo que quiero hacer fundamentalmente, y es lo que estoy haciendo, es escribir para orquesta sinfónica, es decir, para agrupaciones de entre 50 y 60, 70 músicos. Eso es lo que más me interesa. ¿Qué es lo que hay en la música de cine? ¿Qué le gusta tocar o componer? Me gustan las dos cosas, pero me gusta más componer. La música que toco lo que hago es tocar jazz, tocar música moderna. Entonces, esa es una música que es como una composición inmediata, o sea, que está muy relacionada con ese tipo de interpretación, está muy relacionada con la composición en tiempo real, porque no tenemos partitura, es decir, a lo mejor partimos de una canción y tenemos que en el momento tenemos que componer, improvisar las melodías, porque es lo que se llama música de jazz. Es decir, que la interpretación que hago también es un poco compositiva, pero lo que más me interesa es componer, sentarme, componer, escucharlo y que alguien lo toque, es lo que más me interesa. ¿Te gustan entonces los Rolling Stones o los Beatles? Como dije antes, me gusta todo. Hay calidad en todo, entonces me gustan, son buenos ejemplos de grupos. No se decide por ninguno, ¿no? No, es que me gusta. Si quiero escuchar rock and roll, pues mejor los Rolling. Y si quiero escuchar buenas canciones, pues los Beatles. O sea, que no tengo preferencia, es que depende del momento. No tengo gustos determinados. Lo que digo es la calidad. En los dos grupos hay calidad, pues está claro que son producciones con muchísima calidad. Entonces, cualquiera de ellos. ¿Siempre se ha dedicado a la música? Prácticamente sí, a partir de los 14, 15 años, ya cuando me dediqué profesionalmente, estudiando, estuve un año, después de hacer el bachiller, estuve un año en la Facultad de Bellas Artes de Madrid, en la Complutense. Hice primero entero y me salí, porque vi que por ahí no iba a ir a ningún sitio, personalmente. Entonces, a la vez, estaba estudiando en el Conservatorio Superior de Música de Madrid y decidí dejar la carrera de Bellas Artes. Entonces, se puede decir que a partir de ese momento me dedicaba de lleno a la música. Y como estudiante también trabajaba dando clases. Es decir, que ya tenía en Madrid independencia económica. Y también componía para audiovisuales, que es lo que hacía entonces. Antes de dedicarme a la enseñanza, componía para audiovisuales, sobre todo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tienen un programa de radio y tal, entonces componía para ellos. ¿Qué papel tiene la música en la actualidad? Bueno, la música en la actualidad tiene un papel muy importante, pero también hay, por otro lado, el oyente no es tan consciente de ella, porque estamos rodeados de música, entonces la mayor parte de las veces no la escuchamos. Hay música por todos los sitios, es lo que se llama muzak, música de mobiliario, es decir, es como un mueble más la música actualmente. Pero también es cierto que tenemos acceso a todo tipo de música, en internet, sobre todo, podemos acceder, antes no era así. Tenías que comprarte todo. Ahora mismo tú puedes escuchar en tiempo real un concierto de música india, por ejemplo. O sea que tenemos un gran acceso. Si alguien quiere, puede tener una educación musical solo escuchando música de todo el mundo. O sea que la importancia que tiene ahora la música es fundamental. Y por otro lado está en todos los medios. No hay ninguna actividad que no esté relacionada con la música. Ninguna.
¿Te gustaría realizar alguna actividad en COCENFE Cáceres? Sí, claro. Después de esta, cualquiera. Sí, no sé, sí. Conozco al director y ya me comentó una vez algo parecido. O sea que ningún problema. Si hay que hacer aquí un taller, pues se hace. ¿Musicoterapia? Sí, nosotros no tenemos musicoterapia en el conservatorio. No tenemos. Aquí hay un centro privado de musicoterapia que ha salido de alumnos nuestros de la Facultad de Educación, pero no tenemos estudios de musicoterapia. Sí se podría hacer algún tipo de taller. Por ejemplo, ahora tenemos la Semana Cultural, del 14 al 16 de febrero, hacemos una Semana Cultural en 3 días, bueno, en esa semana, y hacemos distintos talleres de todo tipo. Y bueno, en principio no hay ningún taller con este perfil, pero sí tenemos talleres de educación corporal. Hoy mismo he hablado con una profesora y vamos a tener un taller de educación corporal que se llama Técnica Alexander. A lo mejor hablando con esa profesora que trabaja esa técnica puede tener alguna idea para trabajar aquí, hacer algún taller, no sé, pero musicoterapia no tenemos. Hay otra pregunta. ¿Y tú reciclas en casa? ¿Cómo? ¿Que tú reciclas en casa? Sí, reciclo muchísimo, pero muchísimo. Sobre todo vídeo. O sea, una cantidad inmensa, porque bueno, por otras historias que tengo que reciclar. Sí, reciclo muchísimo. El otro día vi una publicidad que hablaba de la relación entre la plantación de árboles y el vidrio, y bueno, yo creo que ya tengo no sé cuántas hectáreas plantadas, sí, seguro porque lo cargo, precisamente me dedico yo a eso, personalmente. ¿Qué opinas sobre las actuales estrategias contra la violencia de género? Yo creo que la estrategia fundamental es la educación, porque la verdad es que es muy difícil evitar, pues, culturalmente todo el machismo que hay, eso está claro, porque es que lo veo a diario. Es muy difícil. Entonces, lo único que se puede hacer es educar a los niños en la igualdad. Y se está haciendo, pero aún así, todavía hasta en los colegios se ve eso. Se ve todavía, entonces no sé cómo abordarlo, desde luego, pero fundamentalmente la educación. Si no es en educación, no, muy difícil. Nosotros en el conservatorio tenemos igualdad. Nosotros tenemos un programa que nos dice ¿qué vas a implementar para igualar a chicos y chicas en el conservatorio? Y nosotros no implementamos nada, porque nosotros no diferenciamos entre sexos en el conservatorio. De hecho, tenemos más niñas que niños en el conservatorio. Las orquestas, más del 50% son niñas. Y nosotros no establecemos ninguna diferencia. Nuestro modelo es ideal en educación. ¿Por qué? No hay ningún conflicto. Nosotros no tenemos conflictos de ese tipo. Los niños tocan y ya está. En los colegios sí sé que hay conflictos. Y hay separaciones, las niñas se ponen por un lado, los niños por otro. Aquí no, aquí están totalmente unidos e integrados. O sea, que nunca pensamos en eso. Cuando me lo dijeron, digo, perdona, pero es que nosotros no tenemos ese problema. Yo no pienso, cuando doy clases, no pienso si es un niño o una niña lo que tengo delante. Bueno, pues antes de hacer la última pregunta, Dámaso, y como vamos también de tiempo, vamos a abrir un poco el cerco en el sentido de que vais a poder realizar preguntas quien quiera realizarla. Levantad la mano, por favor. Atrás. Vamos de atrás adelante, ¿vale? Hola, Leandro. Buenas. Yo quería preguntarte, ¿crees que la música... Espera. A ver. Por el móvil. Sí, ya me imagino. ¿Crees que la música puede ayudar mucho a las personas que tenemos capacidades diferentes? Y es decir, tú como profesor en el conservatorio, ¿tienes algún niño o alguna niña que tenga una capacidad diferente por lo cual tú hayas tenido que adaptar tu enseñanza a ese nivel, pero con todos? ¿Me comprendes?
A ver, yo creo que la música es fundamental para el ser humano. Fundamental. Entonces, cualquier persona que pues tenga ciertas capacidades y que no tenga otras, si puede escuchar es música, pues yo desde luego que le va a ayudar, porque hay todo tipo de música, hay música para relajarse, todo tipo de música, y puede escuchar la música que quiera en el momento adecuado. Hay música para todos los momentos, para tranquilizarse, para moverse, para todo, mover lo que pueda uno, es decir, bailar de alguna manera, y siempre va a ser muy útil para todo el mundo. Y yo lo haría. Estamos hablando de escuchar música conscientemente, ponerte algo para escuchar y disfrutar. Y por otro lado, sobre la segunda pregunta, yo cuando llegué aquí a Cáceres en el 92 me encontré un reto tremendo, porque me encontré a un alumno mío invidente. Ya sabéis que hay músicos que no pueden ver. Hay muchos ejemplos de, por ejemplo, Tete Montoliu, un pianista de jazz, ciego, uno de los mejores pianistas españoles de jazz, pues aprendió a tocar el piano. Es decir, que ya la ONCE provee a los músicos, tiene una librería impresionante en braille. Es decir, Stevie Wonder, por ejemplo. Es decir, que no es nada nuevo que haya personas que no pueden ver, que toquen instrumentos, pero con una gran calidad. Ray Charles, por ejemplo, otro fenómeno. En el mundo de la música popular, cantantes, por ejemplo, Bocelli es otro ejemplo, con una voz impresionante. En música comercial igual. Es decir, que el hecho de no ver no impide que uno no pueda desarrollar la música, sobre todo porque precisamente estas personas tienen un oído excepcional, porque sus ojos son sus oídos. Ellos pueden saber exactamente, pueden detectar todos los sonidos que hay en la sala, y no pueden ver nada, pero saben si está llena, si no está llena, si estás tú, si no estás, conocen nuestros timbres. Entonces yo me encontré a un alumno, no sé, el niño tendría como 14 o 15 años, y claro, no puede ver. El piano fenomenal, tocaba el piano fenomenal. La ONCE, tú pides una partitura a la ONCE y te la mandan por correo en braille, y te la estudias. Tienen que escribir música, tienen que traer sus deberes, tienen que haber escrito música en casa, y yo se la corrijo. Le digo, oye, ¿qué melodía es esta? Y cambio alguna nota o no, o le puedo hacer alguna sugerencia. Es composición. Entonces, claro, ¿qué pasa con Isaac Holgado, un alumno mío? Este alumno que no podía ver, pues que me traía en braille en los ejercicios. Entonces, ¿qué hacía yo? Pues tenía que dedicar una hora extra para él, para transcribir. Él me lo dictaba, me decía do, re, mi, tal. Entonces yo se lo escribía en la partitura, en la pizarra. A partir de ese momento dije en el conservatorio que necesitaba pizarras, forrar la clase de pizarras. O sea, desde ese momento mis aulas están forradas de pizarras. Cuando hablo de pizarras me estoy refiriendo a pautado, es decir, a pentagramas. Las aulas están llenas de pentagramas. Las paredes están llenas de pentagramas. ¿Por qué? Porque yo tenía que copiar, y no lo copiaba en un cuaderno, lo copiaba en la pared para todos los alumnos. Copiaba el ejercicio de Isaac, ¿vale? E Isaac tenía un oído impresionante. Luego lo tocaba yo, y lo corregía. Eso me llevaba un extra de tiempo, pero bueno, nunca me importó porque era un reto. Pero eso me hizo cambiar la asignatura de armonía, y a partir de ese momento todos los trabajos de todos los alumnos los tocaba. Es decir, él podía, porque claro, si tú vas a una clase de armonía, tú no sabes lo que hacen el resto de alumnos, pero sí lo sabes y los tocas. Entonces tocaba el resto de composiciones de los alumnos. Entonces él decía, Leandro, te has equivocado. A lo mejor me equivocaba en un acorde y me lo corregía, porque él sabía lo que había escrito, y dice, no, eso no es do sostenido. Decía, digo, perdona Isaac, perdona. Te lo tocaba bien. Quiere decir que gracias a Isaac me cambió el planteamiento de la asignatura de armonía, y hasta hoy día siempre hago lo mismo. Es decir, seguimos teniendo pizarras en todas las paredes, pizarras con pentagramas en todas las paredes, y seguimos tocando los ejercicios, aunque ya no tenga ningún alumno, todo el mundo puede ver, pero da igual, lo planteamos así, gracias a este alumno. Soy Pepe González, Hola. ex profesor de la Universidad de Extremadura. Ah, qué bien.
¿Me puedes explicar la diferencia entre una orquesta filarmónica y una sinfónica? Disculpa mi ignorancia. A ver, la diferencia es, no hay ninguna diferencia. Lo que pasa es que a veces se llaman filarmónicas y a veces sinfónicas. O sea, no hay ninguna diferencia estrictamente. La composición es la misma. Lo único que es como los títulos de algunos equipos de fútbol. Pues unos se llaman Real, otros está. No hay ninguna diferencia. O sea, la plantilla es la misma. Muy bien. Javi, vocaliza. Antes has dicho, no sé qué, de 60, de música de 60. ¿Cuál es tu mayor cantante? Ya digo, Elvis, Chuck Berry, Little Richard, o uno de estos, uno cualquiera. A ver, no lo he entendido. Vocaliza. ¿Me entiendes? No. A ver, vocaliza. Antes has dicho que oye música de 60. De los 60, que escuchaba antes música de los 60. ¿Cuál de todos es para ti mejor? ¿Cuál es el mejor de todos de los años 60? De la década de los 60. ¿Qué quiere preguntar? Después, Javi, venga. Pues todo lo que hemos dicho antes, los Beatles, todos estos grupos de entonces. Ray Charles, todo y sobre todo jazz. Sí. ¿Sí? ¿De rock and roll? De rock and roll, los Rolling, por ejemplo. Tampoco a mí me interesa mucho más el jazz. ¿Cómo? Elvis. Sí, claro, todo lo que tenga calidad. Elvis, por ejemplo. Y los grupos de entonces. Pero vamos, sobre todo me gustan los grupos de jazz de entonces. Y de blues, Ray Charles, Coltrane, pianistas de jazz como Bill Evans. Sí, también Gillespie. Es decir, mi orientación es más hacia el jazz, más que al rock and roll. Gillespie, por ejemplo, el jazz de bebop, Charlie Parker, toda esta gente. Es lo que más me interesa de esa época. Pero también, bueno, las canciones clásicas de Simon y Garfunkel, de los Beatles, de los Rolling Stones y David Bowie, toda esta gente, sí. Siempre que haya calidad, yo valoro sobre todo las canciones. Buenísimas. ¿Eh? La ELO. Sí, la ELO, por ejemplo, la Electric Light Orchestra también. Supertramp, por ejemplo, Queen, Chicago, todos esos grupos, curiosamente, los vi en directo. Por ejemplo, cuando vino Queen a Madrid por primera vez, que vino en el 77, por ahí, yo tendría como unos 14, no sé, tendría unos 17 años, 18 años por ahí, y fui a ver a Queen cuando vino por primera vez a España. Y fue impresionante, todavía lo recuerdo. Cuando Freddie Mercury acababa con la bandera de Inglaterra, se tapaba con la bandera de Inglaterra, fue en un pabellón antiguo que había en Madrid, que hoy no existe, que era del Real Madrid, donde el pabellón del Real Madrid de entonces. Ahí vi a Supertramp también a los 2 años. O sea que he visto a los Ramones, he visto a todo el mundo. En Madrid pasaba todos los grupos por Madrid, entonces siempre he ido a verlos. He visto a todos. Muy bien. Sí, no, Montaña que había dicho primero y después tú, Pepe, ¿vale? En realidad tengo 2 preguntas. Soy Montaña, bienvenido. Me gustaría saber qué es lo que opina usted de la descentralización. Quiero decir que se haya puesto las comunidades autónomas, que ya no esté todo en Madrid, que eso ha incentivado la creación de la independencia, creo yo. A Extremadura nos ha beneficiado en el sentido que no hay empresas, que no hay nada de nada, no hay contaminación, no hay un aire mal, ni trenes siquiera que echen humo los pobres, porque es que no salen de Extremadura. Y luego otra, viviendo en la parte antigua, imagino que usted está
en contacto con muchos, ¿cómo se dice?, artistas que hay por la parte antigua, porque hay una acústica especial. Y entonces muchísimos artistas tocan allí. ¿Usted no ha pensado en llevar allí? Ya sé, el festival Iris, ya lo conozco, pero de llevar otro tipo de conciertos allí para aprovechar la acústica. Nada más, gracias. Dos preguntas. Vale. No son pequeñas. Sí, sobre la descentralización, la verdad es que en educación pienso que no, yo entiendo que sería mucho mejor si no hubiera habido transferencias en educación. Es decir, que aunque nosotros podemos optar a cualquier puesto de trabajo, excepto en Cataluña, que nunca ha tenido, digo hablando de conservatorios, podemos concursar a cualquier parte de España, porque somos funcionarios. Pero la realidad es que hay muchas diferencias en autonomías. Entonces entiendo que tanto en sanidad como en educación el Estado debería asumir todas las competencias. Es lo que yo entiendo desde el punto de vista de la competencia en sanidad y en educación. Y luego sobre la segunda pregunta, desde luego que la parte antigua tiene una acústica impresionante. Nosotros desde el conservatorio hacemos conciertos en San Jorge. De hecho, ahora estamos antes de ayer estuve en una reunión para hacer conciertos al aire libre y seguramente se hacen en San Jorge, colaborando con el ayuntamiento. O sea que sí, hemos hecho conciertos y es cierto que se escucha muy bien. Es la acústica muy buena en la parte antigua debido a las piedras, especialmente en San Jorge. Y siempre que se hace música en directo en un entorno como es Cáceres, pues es muchísimo más agradable. La gente lo agradece muchísimo. ¿Lo de festival? Sí, el Iris o el WOMAD, por ejemplo, todo se hace en la parte antigua y es muy interesante cómo suena. Le da muchísima vida. La verdad es que en Cáceres hay una serie de festivales que son muy, muy importantes. Por ejemplo, el Festival de Música Irlandesa, el WOMAD, el Festival de Blues, y hay otro Europa Sur, por ejemplo. Todos estos se hacen en la parte antigua. Se hacen en una época que normalmente no llueve y la verdad es que tiene muchísimo éxito. Entonces, la verdad que es un potencial y la música y Cáceres están muy relacionados. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Pepe. Antes has mencionado al grupo Supertramp. Sí. ¿Estás de acuerdo en eso que se dice que componen como si fuera música clásica? Son milimétricamente perfectos, dicen. Pues sí, precisamente hace 2 días he estado escuchando Supertramp, porque quería ver un vídeo y sobre todo un concierto que hicieron en Francia, que en la misma época que hicieron el concierto de Madrid. Y la formación que tienen los americanos, el principal compositor tocaba el saxofón y la verdad que es impecable. Los directos son impecables, son buenísimos. Los músicos americanos por tradición son muy buenos, porque desde pequeñitos tienen contacto con la música. En el instituto hay bandas, hay orquestas por todos los sitios. No reglado, es cierto que no reglado, no van a conservatorios, pero tocan instrumentos, como en el resto de Europa. Entonces están muy acostumbrados. Entonces, con una cantera como esa, salen músicos muy buenos, y esos músicos, si se dedican profesionalmente, hagan lo que hagan, van a tener una gran calidad. Muchos músicos vienen de conservatorios porque hay estudios superiores de música en Estados Unidos desde siempre. Entonces, la mayor parte de los músicos de esos grupos tienen una gran formación y claro, como si son impecables, o sea, como si fuera clase. Bueno, ¿alguna pregunta más, Mila? ¿Hay alguna diferencia entre estudiar música en magisterio que la suya? A ver, ahora mismo en magisterio ya no hay especialidad, ya no hay especialidad de música, ¿vale? Antes, hace unos años, había especialidades
es en la carrera de magisterio. Es decir, que podía haber alumnos que estudiaran música para ser profesores de música en primaria. Eso ya no existe, desde hace 6 años no existe, más o menos. Entonces, la formación de entonces, didáctica, a ver, se está quedando sin batería. La formación de entonces, didácticamente, para enseñar, era mejor, desde luego es mejor en una facultad de educación. Pero el contenido no se puede dar en 3 años. El contenido de un conservatorio no lo puedes abordar en 3 años con alumnos que no tienen nivel suficiente de interpretación de instrumentos. La ventaja que tenemos es que muchos alumnos de la facultad vienen con estudios de conservatorios. Todos los alumnos que vienen con estudios de conservatorio, es decir, que ya tocan instrumento, en los 3 años de la facultad aprenden didáctica, es decir, cómo enseñar a los niños de primaria música. Entonces, eso sí que pueden aprovechar muy bien y aprovecharon muy bien la carrera de la especialidad en música. Hoy día ya no existe, ¿vale? Ahora mismo los alumnos estudian o especialistas en primaria o en infantil. Y es cierto que en primaria hay unas asignaturas, es decir, es como un itinerario en el último curso para formarse en música, ¿vale? Pero igualmente, si no tienes una base de conservatorio, esa vía itinerante no la aprovechas, porque tienes que tener el contenido musical. Ahí lo que te pueden enseñar es la didáctica, es decir, cómo enseñar lo que tú sabes. Pero si tú no sabes, no puedes enseñar nada, ¿está claro? O sea que es importante que tengas una base musical para aprovechar la didáctica de la música. O sea, lo mejor es, desde luego, conservatorio y luego la facultad. Javi, venga. Vamos a ver, yo toco un buen chapurreo, el piano de oídas. Toca, Sí. la escucho, ¿no? Ya lo digo. Perfecto. ¿Qué diferencia ves entre tocar el piano, lo que tú haces y lo que yo hago? Eso no, vocalízalo. ¿Qué diferencia ves entre tocar El tocar, ¿qué diferencia ves en tocar y chapurrear? y chaporear? Chapurrear. A ver, lo importante es tocar. Entonces, lo importante es tocar. Y chapurrear es improvisar de oído. Vamos a ver, se puede tocar de oído perfectamente. O sea que uno no tiene que entender que para tocar un instrumento dices tengo que depende del nivel que uno busque, ¿vale? Pero si en este caso es para disfrutar, si es para disfrutar, pues hay que tocar de oído. Primero hay que tocar de oído y ya está. Y luego ya si te gusta, pues dices, mira, quiero aprender más, pues entonces quiero alfabetizarme, es decir, aprender a leer. Pero es como un niño pequeño. Primero un niño pequeño que aprende a hablar. A un niño pequeño nunca le ponemos un libro. Habla. Y ya está. Y uno puede hablar inglés y no saber escribir inglés. Adulto. Hay gente que habla perfectamente inglés y no escribe. O si escribe comete muchas faltas, pero es que no quiere escribir. ¿Por qué? No necesita el inglés para escribir. Quiere hablar. Pues igual nosotros. Si tú quieres tocar un instrumento, toca de oído. No pasa nada. Que dices, ay, me gusta, quiero aprender a leer una partitura para tocarla. Pues vale, pero si no quiero aprender a leer una partitura, yo sigo tocando de oído. Escucho una melodía y la reproduzco. Llegará un momento en que a lo mejor no puedo avanzar, entonces digo, uy, necesito alfabetizarme, necesito aprender lenguaje musical, necesito aprender solfeo, necesito un profesor que me enseñe a leer una partitura, pues entonces ya lo busco. Pero si no, de oído está muy bien. Hay mucha gente del jazz, por ejemplo, que no sabe leer una partitura y toca fenomenal. Hay cantantes de música, Pavarotti, por ejemplo, pues cuando empezó Pavarotti, él no leía una partitura, todo lo hacía de oído, todo de oído. Hasta que llegó un momento en que, claro, si pues necesitas formarte. Por ejemplo, los Beatles, Paul McCartney, nada. O sea, al principio entendía que todo lo hacía de oído. Tocaba la guitarra de oído, cantaba de oído y hacía canciones impresionantes. ¿Que luego lo ha necesitado? Pues sí, pues para agilizar un proceso, pero nada más. O sea que el oído es fundamental, es lo primero. Si no hay oído, no hay que dar el siguiente paso. ¿Cierto? Aunque no has dicho de dónde eres, todos nos imaginamos que eres
de Madrid o de algún pueblo, ¿no? Sí. A ver, voy a contestar a María José también. A ver, bueno, sí, es cierto. La pregunta de María José queda... Sí, era que no todo el mundo tiene oído, pero bueno, la verdad es que aunque creamos que no todo el mundo tiene oído, yo por la experiencia que tengo en las aulas, sobre todo en la universidad, me doy cuenta de que lo que pasa es que no hay práctica. El oído se va haciendo, ¿vale? Pero en general en España no tenemos ningún problema sí, practicamos para cantar una canción afinada. Lo sé porque un porcentaje, a lo mejor en una clase de 40 o 50 encuentro 2 o 3 que tendría que trabajar mucho con ellos. Y no tengo tiempo porque las clases duran. Porque tienen una... Exacto. Y otra en Barbate. Exacto, porque tienen una oreja aquí y otra en Barbate, como dices, ¿no? Pero esos son casos extremos, es decir, que yo no creo, es un tópico decir, yo no tengo oído. Por ejemplo, en educación nunca se puede decir a un niño, tú no tienes oído. Hay que dejarle, en el caso de que lo sepas, pues o bien trabajas más tiempo con él, pero en cualquier caso no se puede decir, porque si no, hay gente que dice, a mí me dijeron de pequeño que no tenía oído, pero a lo mejor te das cuenta que sí tienes oído. O sea, que no hay que creerse tampoco lo que te dicen. Aldo Rossi, uno de los mejores arquitectos y maestros de arquitectura internacional, su profesor en Milán le dijo, no te dediques a esto que tú no vas. Por ejemplo, no hay que hacer caso a lo que dice Antonio, ¿no? No, Pepe. Lo que dice, a alguien le dijeron, no te dediques a la arquitectura, y fue un maestro. A Montserrat Caballé, ¿sabes una anécdota de Montserrat Caballé? Cuando fue a Suiza le dijeron, por favor, váyase usted a España y cásese. Como diciendo, y nada, a fregar, tal. A fregar los platos. Ella, desde luego que no hay que seguir estos ejemplos. Al final, son retos. Si alguien te dice eso alguna vez, lo que tienes que hacer es justo lo contrario. Justo lo contrario. Si alguien te dice algo así, justo lo contrario. A ver, Pepe, sobre la otra pregunta. Yo nací en un pueblo de Salamanca, en Alba de Tormes. ¿Qué quieres? Una pregunta. En Alba de Tormes. El ducado de... Exacto, donde murió Santa Teresa de Jesús. Pues ahí yo nací. Lo que pasa es que desde pequeño he vivido siempre en Madrid, con mi familia. Mis padres se fueron a Madrid de pequeñito. Entonces, he vivido en Madrid siempre. Y luego he viajado mucho a Estados Unidos y he vivido mucho tiempo en Cáceres. Una de las ciudades que más tiempo he vivido aquí, en Cáceres, y sigo viviendo. Muchas gracias. A ti, Pepe. Vale, él quiere, José Antonio quiere hacer una pregunta y la va a hacer a través de... A ver... Que él tocaba de joven la guitarra, la española y la eléctrica, pero era de oído. ¿Qué diferencia hay de tocarla de oído a un conservatorio, no? Esa es. ¿Qué diferencia hay, no? Es la misma pregunta que... Pero bueno, no pasa nada, lo digo otra vez, porque a lo mejor no escuchó. La diferencia... Vamos a ver, hay muy buenos músicos, lo que dije antes, que tocan guitarra de oído y han estado toda su vida tocando la guitarra de oído y tocan mejor que músicos que se han pasado la vida en un conservatorio. ¿Vale? Por ejemplo, Paco de Lucía. Paco de Lucía ha tocado y toca como muchos flamencos la guitarra de oído y ha tocado hasta siempre. Y hay mucha gente que no ha querido aprender a leer una partitura. ¿Por qué? Porque tal información puede interferir en la música y eso es lo que pasa a veces en el jazz. Hoy día, y le está pasando también con el flamenco en algunos conservatorios en España. Es decir, hoy día tú puedes estudiar flamenco... ¿Eh? No pasa nada. A ver, puedes estudiar flamenco en un centro superior. Es decir, pero está claro que de donde salen los flamencos, igual que los músicos de jazz, salen de la calle, de tocar, de oído. O sea que no hay que tener nunca miedo a decir, yo soy un músico de oído, pues mucho mejor. De hecho, hay ciertos tipos de música que casi es mejor que sepas tocar de oído, porque eso es una garantía de calidad. Por ejemplo, flamenco, por ejemplo, música popular, por ejemplo, el jazz. O sea, es una garantía. No tienes tanta información, no hay que tener tanta información, hay que tener más intuición. Está claro que en música clásica es fundamental pasar por conservatorios porque el repertorio, fundamental, dependiendo de la especialidad. Por ejemplo, los cantantes, no. Para un cantante lo fundamental es tener un timbre de voz único.
en clásica o en jazz o en lo que sea. El timbre de voz. El resto lo aprenden, porque es muy personal el timbre de voz. Pero el resto de instrumentos es fundamental saber interpretar una partitura, porque el repertorio está en partitura. Entonces, si no tienes el repertorio, no puedes tocar esos instrumentos. Es decir, hay ciertos tipos de música que se transmiten a través de una partitura. El tipo de música como la clásica barroca, que se transmite a través de una partitura, es fundamental saber leer una partitura. Si la música que uno hace no es ese tipo, por ejemplo, es jazz, flamenco, música popular, no es tan necesario saber leer una partitura. Es mejor casi tener mucha intuición y mucho oído. O sea que, muy bien, tocar la guitarra. Muy bien, pues ya vamos a hacer la última pregunta, que la iba a hacer Dámaso, ¿no? Pues un mensaje para los internautas y navegantes del blog. ¿Para los qué? Internautas y navegantes Del blog. ¿De qué blog? nuestro blog. Ah, es que no El sabía. donde se va a publicar la entrevista. Es que no he visto el blog. ¿Un mensaje? Pues nada, que yo lo que diría para toda la gente es que lo de las limitaciones entre comillas, todo el mundo tiene limitaciones entre comillas. Todo el mundo. O sea que todo el mundo tiene limitaciones entre comillas. Unas se ven y otras no se ven, pero todo el mundo tenemos limitaciones entre comillas, porque las limitaciones realmente son retos, o sea que no hay que tomarlo como algo negativo nunca. Es lo que te ha tocado, es esto, pues lo que hay que hacer es intentar seguir adelante, porque todo el mundo, pero todo el mundo, aunque no se vea, tenemos limitaciones de algún tipo, y digo limitaciones entre comillas porque no quiero ver esto como algo negativo, lo que se llama en inglés handicap, es decir, que tú tienes una limitación o un potencial, ¿sabes? Exacto, todos tenemos potencial oculto y también podemos tener alguna limitación, pero oculta o no oculta, quiero decir, todos somos iguales. Exacto, eso es en educación es fundamental. Yo tengo una hija de 11 años y tiene una serie de capacidades. Y está claro que en los colegios se unifica demasiado. Entonces es un problema porque uno tiene unas capacidades y no tiene otras. Entonces todo el mundo lo que es importante es descubrir las capacidades que tiene uno. Y ya está. Pero vamos, que no hay que ponerse límites nunca a nada. Lo que uno puede hacer, uno es consciente de lo que puede, lo que no puede hacer también es consciente. Hay cosas que nos cuestan más, pero también se puede avanzar en esa línea. O sea que... Perfecto, pues ya para finalizar, darle las gracias.